Que Dios los bendiga a ustedes. Que Dios, en su infinita misericordia, los cubra su vida con misericordia, de compasión, de gracia, para que pueda, en fin, entender el proyecto, el plan que Él tiene para su vida. Mire solamente, lo que yo he observado en toda mi vida de cristiano, sobre todo, es que a veces, yo me acuerdo ahora, una persona llegó hasta nosotros y dice así: yo intenté matarme. Yo coloqué las balas en el revólver y tiré contra mi cabeza. Y no conseguí, se trabó. Yo intenté varias veces, pero no daba, no salía la bala. Yo fui en la tienda, compré balas nuevas, coloqué en el revólver, intenté nuevamente y no conseguí. Ahí yo pasando enfrente a la iglesia del templo, allá en el Templo Mayor, en la Joan Díaz, aquí en São Paulo, alguna cosa me llamó la atención y yo entré. Y hoy yo estoy aquí para contar mi testimonio, en fin. Y habló de lo que sucedió en la vida de ella. Fue una maravilla. Entonces vemos lo siguiente, que con esa criatura, Dios no permitió que ella se matara, porque si ella se matara, ella iba directo, el alma de ella va directo para el infierno, sin duda alguna. Pero hay otras personas que a veces tropiezan, dan un tropezón cualquiera, se da con la cabeza con un objeto, una piedra, sea lo que sea, y mueren la hora. Ahí yo quedé pensando así, pero, mi Dios, ¿cómo sucede eso? Unas personas, muchas personas, mueren con tanta facilidad y otras quieren morir, pero no consiguen. Intentaron eso, intentaron aquello y no consiguen. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Dígame, ¿por qué, mi Dios? ¿Por qué hay esa diferencia? Porque muchos son llamados y pocos son escogidos. Jesús dice que la puerta es estrecha, apretada, y son pocos los que entran por la puerta de los cielos. Y yo quedé pensando y preguntándole a Dios, hasta que un día Dios me respondió. Él me dio una dirección. Y esa dirección me la dio cuando yo leí y vi este versículo que dice así. Jesús dice: feliz o felices son los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán llenos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Pero ¿por qué hambre y sed de justicia? Esa es la pregunta. ¿Quién tiene hambre y sed de justicia? Nosotros no sabemos. Cada uno sabe de sí. Usted sabe de usted, yo sé de mí, y cada uno sabe de sí. Eso no es. A veces usted lucha por un ser querido, pide a Dios, clama, etcétera, etcétera, y esa criatura no quiere nada con Dios, no quiere nada. Ella hasta odia oír la palabra de Dios. Y hay otras personas que usted habla de Jesús y se interesan y hasta se entregan con una mayor facilidad. Son hasta humildes para aceptar lo que Dios ha ofrecido. Pero la diferencia está justamente en ese texto ahí.
La respuesta que Dios me dio fue esa. De entre los billones de seres humanos, son casi 8 billones de seres humanos. Muchos mueren por cualquier cosa. Una gripe, boom, muere. Cualquier cosa mueren. Y hay otros que no mueren. Hay personas que dicen, y ustedes han visto testimonios, por lo menos nosotros hemos colocado aquí, personas que dicen así: oiga, yo intenté matarme varias veces y llegué a pensar, ni para morir yo sirvo. Oiga eso. ¿Por qué? ¿Por qué ese disparate? ¿Por qué hay personas que Dios no permite que se maten y hay otras que se van con la mayor facilidad? Justamente por eso. Porque los que van a ser salvos, Dios no permite que bajen a la cueva sin antes conocerlo. Porque saben que aquel allí o que aquellas personas, ellas cargan dentro de sí aquella aspiración, aquella sed, aquella hambre de justicia. Tienen hambre, tienen sed, tienen ganas por la justicia, aunque vivan en el pecado. Como es el caso de una joven que era una prostituta. Ella estaba allá en el hotel con un hombre y el muchacho sudando tal, y ella en aquel momento su pensamiento estaba así: oh mi Dios, no es esa vida que yo escogí para mí. Yo no quiero esta vida. Me saca de esta vida. Yo no acepto eso. Yo hago eso porque yo tengo hambre, yo tengo que alimentar a mi hijo, mi hija. Entonces, yo no veo otra salida para mí. Pero si el Señor puede, sáqueme de esta vida. Hoy, esa ex prostituta es una mujer casada, honrada, digna, que tiene su familia, tiene su esposo, tiene sus hijos. En fin, fue reencuadrada o fue encuadrada en los proyectos de Dios. Fue salva, bautizada con Espíritu Santo, etc. Pero hay otras personas que no, incluso dentro de las propias iglesias. Dentro de las propias iglesias, muchas personas están en iglesias hace muchos años, hace mucho tiempo, y no consiguen recibir el bautismo con Espíritu Santo. Por ejemplo, ¿por qué? Porque el obispo nuestro atendió a una señora que dice así: obispo, yo estoy hace 15 años o 16 años más o menos ahí, por ahí, en la iglesia. Yo ya hice las cadenas, todas las cadenas. Yo hice hoguera santa, participé de casi todas las hogueras santas. Recibí muchas bendiciones, pero mi vida no cambia. Yo no quiero dinero. Yo no quiero fama. Yo solo quiero una cosa. Y esa cosa no me fue dada. Ahí el obispo preguntó: pero la señora, ¿qué cosa que la señora quiere que Dios no le ha atendido en la hoguera santa? Bien, pastor. La verdad es la siguiente: yo soy amante de una persona y yo quería esa persona para mí. Yo quería casarme con esa persona. Quiere decir, una mujer que ha oído la palabra de Dios, oyó durante más de 15 años la palabra de Dios, hizo campañas, conquistó bendiciones económicas, bendiciones físicas, pero no conquistó la bendición de las bendiciones. No se volvió, digamos así,
la lámpara de Dios en este mundo. No se volvió la gloria de Dios en este mundo. Ella quería porque quería, fijó su pensamiento, su mente en el marido de otra mujer. Entonces esa mujer jamás, en tiempo alguno, en cuanto estuviera pensando de esa manera, con esa codicia injusta, indecente, indecorosa, en cuanto ella mantuviera ese pensamiento, ella está condenada a morir e ir para el infierno. Su alma perecer en el infierno porque ella no quiere vivir en la justicia. Ella no tiene hambre y sed de justicia. Ella tiene hambre y sed de satisfacer sus caprichos, sus vanidades, sus deseos, sus codicias, su corazón. ¿Cómo es que una persona de esas puede ser salva? No puede. No puede porque dentro de ella no hay el mínimo de deseo, de hambre y sed de justicia. ¿Está entendiendo lo que estoy hablando, mi amiga y mi amigo? Por tanto, en el mundo donde las personas viven en el pecado, las personas que viven en el pecado, que están por ahí viviendo en el pecado, cualquiera que sea el pecado es pecado, muchas de esas personas, muchas de ellas, con certeza van a tener la oportunidad de ser salvas, porque dentro de ellas hay un deseo, hay una hambre, una sed de justicia, algo limpio, algo puro. La persona quiere una vida nueva, una vida limpia, íntegra. La persona quiere tener su propia familia. La persona quiere vivir en paz con su conciencia, con Dios sobre todas las cosas. Ella quiere vivir en paz. Entonces, esa persona va a ser satisfecha. Entonces Jesús dice así: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Quiere decir, aunque la persona vive en el pecado, pero dentro de ella hay hambre y sed de justicia. ¿Qué es lo que es justicia? La justicia de Dios es Dios. Dios es justicia. Dios es la propia justicia. Quien tiene hambre y sed de justicia, tiene hambre y sed de Dios, de lo que es correcto, de la vida honrada, digna, del carácter, de los valores morales y espirituales. Las personas que tienen sed y hambre de justicia, les gusta de orden. A las personas que no tienen sed ni hambre de justicia, les gusta del desorden, de desorden. Les gusta de engaños, les gusta de vivir una vida regalada, en el sentido de satisfacción de la carne, satisfacción de los deseos, de las codicias, de las concupiscencias. Y yo sé que cuando yo hablo en este asunto, muchas personas no les gusta, a muchas personas les desprecian. Ese obispo es molesto hablando de salvación, de justicia, porque son personas que no les gusta de orden, de disciplina. Pero en el reino de Dios, mi amiga, quien quiere entrar en el reino de Dios, tiene que someterse a la disciplina del reino de Dios, a la orden, a la disciplina, a la armonía que hay en el reino de Dios. Entonces, si usted y yo hablo reino de Dios, es aquí en este mundo. El reino de Dios es aquí en este mundo. El reino de los cielos es allá. Es cuando nosotros morimos y vamos para el cielo. Pero aquí primero viene el reino de Dios, que quiere decir el reino del propio Espíritu Santo. La persona cuando recibe el bautismo con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Señor Jesús en la persona del Espíritu Santo, pasa a reinar dentro de su mente, de su intelecto, y da para ella la opción de la buena elección. Y obviamente ella obedece la palabra de Él. Pero el hecho es ese, que hay personas que intentan el suicidio y no consiguen. Usted debe conocer personas así, tal vez usted sea una de esas, que ya intentó varias veces
es porque está reservado el reino de Dios. Un día usted va a tener la oportunidad de conocer al Señor Jesús. Y ahí usted va a tener la oportunidad de ser salva. Sin embargo, mi amiga y mi amigo, la diferencia es que la mayoría tiene sed y hambre de satisfacción personal, el brillo de este mundo, satisfacción de sus vanidades, de sus deseos, de sus codicias. Ellas piensan que satisfaciendo la carne, ellas van a ser felices, no van a hacer nada. La felicidad solo es permitida. Dios es el Señor de la felicidad y Él solamente da la felicidad para aquellos que viven en la justicia. Como dice el texto sagrado, ahí en el Salmo 128. Bienaventurado el hombre que teme al Señor y anda en sus caminos. Quiere decir, anda en su justicia. En el trabajo de sus manos comerás. Feliz será y todo te saldrá bien. Feliz será. Es una promesa de felicidad, pero solamente para aquellos que se someten al Señor de la felicidad, al Rey Todopoderoso, el Señor Jesucristo, que dio la vida para rescatar nuestra vida. Entonces es necesario que la persona tenga esa conciencia de que hay justicia,